para hoy, además, hacer una breve referencia de un tema que vamos a tener este día, que es el tema Chihuahua, lo que pasó ayer en la presa Boquilla. Mire, hemos hablado y hoy vamos a hablar con actores, con personas que tienen que ver con el asunto. De lo que hemos podido nosotros un poco como recuperar es el hecho de que en relación directa hay una manifestación de ciudadanos de Delicias. Le voy a dar un dato. Aquí se encuentra Boquilla y a 100 kilómetros se encuentra Delicias. Entonces hay una distancia, como sea que se hace en una hora, la carretera está en buen estado. Bueno, pero lo que quiero decirles es que lo que pasó en Boquillas, a decir de los manifestantes, nada tuvo que ver lo que hoy se menciona como panistas, exgobernadores o todo lo que se ha mencionado, conservadores, etcétera. Nada tuvo que ver. Que se hayan integrado es otro asunto. Usted va a decir, no seas ingenuo. No, déjeme explicarle por qué. Porque las personas que originalmente lo organizaron, ellas estaban ahí y traían el asunto desde hace tiempo, de un reclamo. Es nuestra agua, no es el agua de otros, es el agua de aquí. ¿Por qué las presas de los estados vecinos están al 100% y las de Chihuahua al 32%? ¿Por qué? Fue lo que se preguntaron. Ahí hay un asunto del cual vamos a hablar que data de 1944. Pero lo que es importante del asunto es que se hizo la manifestación y lo más importante es no olvidar el reclamo. El reclamo es el agua es nuestra y ¿cómo le hacemos? Este es un acuerdo entre México y Estados Unidos. Entonces, como bien nos dice Alexa Jiménez, dice, pues miren, lo que hay que hacer es si hubiéramos llegado a un acuerdo diplomático. Un acuerdo diplomático podemos llegar porque este es un agua que se puede dar que se está dando hacia los Estados Unidos. Entonces, este tema, que es el que vamos a abordar el día de hoy, vale la pena detenerse por el asunto per se. Ya lo que pasó con la Guardia Nacional, etcétera, entiendo que forma parte de todo lo que ha venido sucediendo en torno a ello, pero yo le diría, sin olvidar lo que pasó con la Guardia, no olvidemos la esencia del asunto y de eso vamos a hablar más adelante. Pero por lo pronto, luego, le queremos agradecer al secretario de Hacienda, el señor Arturo Herrera, que esté con usted y con nosotros. Secretario Arturo, te agradezco muchísimo que estés por acá. ¿Cómo has estado? Muy bien, con mucho trabajo, Javier, como te imaginarás, pero muy bien. Oye, no tengo la menor duda, qué barba. ¿Cuánto tiempo te llevó junto con tu equipo el presupuesto, Arturo? Bueno, en realidad se empieza a preparar y esa fecha es legal, así es que no hay truco en ello. Desde el 1 de abril, cuando se preparan los primeros estimados de la parte macroeconómica, en junio se entregan a la Cámara lo que es más o menos el esqueleto de la estructura programática de gasto, y después son muchas semanas muy intensas. Nada más poder correr el presupuesto, que son 6.2 billones de pesos, toma varios días de servicios informáticos para poderlo cargar y dejarlo en su forma final. Sí, es un asunto. A ver, estoy cierto que habrás leído pues las observaciones críticas que está en la comentocracia. Reconozco que has de distinguir alguna, que está también lo que ya empieza a traducirse en el legislativo, que ahí es donde está una clave muy importante. Pero a ver, yo he tratado, secretario, de conjuntar las líneas que he visto que están como más consistentes respecto a las observaciones críticas y a la mirada del presupuesto. Una tiene mucho que ver con el 4.6% de crecimiento del PIB. Algunos dicen que lo más que podrá alcanzar será 2.5 y sería una buena cifra. ¿Qué piensas de esto que se menciona de las dificultades de crecer a lo que se ha propuesto el paquete económico? No, yo creo que están obviando un tema muy elemental. 4.6 en un año normal es alto para México, pero cuando caíste 8, que es lo que estamos esperando, y después tienes un rebote de 4.6, en realidad en su conjunto cada es una caída para 2 años. Así es que es en realidad, pues yo diría una cifra bastante conservadora. Por otro lado, pues lo que sí está apostando eso, que es algo que ya estamos viendo, que se ha venido logrando hasta ahora, y en este tema del COVID uno no puede cantar victoria, se ha venido logrando hacer una reapertura gradual de la economía sin un rebrote importante. Sí. Yo te diría, por ejemplo, del 1 de junio para acá, se han recuperado 233,000 empleos en el sector industrial, de los cuales destacan
174,000 en la construcción. Hay otro tema que es muy importante. Esta es una crisis absolutamente inusual. Lo que está afectando no es un problema en algún sector de la economía, sino un problema en el sector salud. En el momento en que se encuentre una vacuna, pues sencillamente todas las capacidades que hay ahí de las empresas, los restaurantes, los establecimientos y las personas, pues se pueden volver a echar a andar, mientras no tarde esto mucho, porque si no se oxidan estas capacidades. Pero yo creo que básicamente lo que no están midiendo bien los analistas es que después de toda crisis importante hay un rebote técnico importante. No seremos la excepción. A ver, segundo asunto, el tema que tiene que ver, que ha llamado tanto la atención con turismo, se le da mucho dinero a Fonatur, pero poco al turismo. Quiere decir que en el pronóstico, secretario, no se alcanza a ver una recuperación del turismo como tal, no tendremos lo que podríamos pensar que vinieran turistas, que se pudiera echar la industria, o esto cómo lo has, yo diría, diseminado, cómo se ha comportado. Yo creo que hay que hacer dos distinciones aquí. Una es ser muy claro de por qué están los recursos ahí. Los recursos en Fonatur es para el Tren Maya. Esa es la razón. O sea, no hay ningún truco, ¿no? Los recursos para el turismo no son distintos de los que había el año pasado y este año. Pero el problema que a mí me parece que hay con el turismo, o que estamos teniendo con el turismo, y es una situación verdaderamente dramática, tiene que ver con el COVID y no con ello. Mira, te puedo dar algunos datos. Nosotros tenemos información diaria, por ejemplo, de las transacciones que se hacen con tarjetas por compras por sector, y por ejemplo en agencias de viajes había habido una caída del 95% hacia mediados de abril. En transporte aéreo llegó a haber una caída del 90% igualmente hacia mediados de abril. O sea, yo creo que estas nunca las habíamos visto, y más por un periodo tan prolongado. Ha habido una recuperación importante a partir de ahí, pero lo que se está viendo en el sector turismo en México y en todo el mundo, las cifras de lo que pasó en España, donde es un motor de la economía en el verano, son muy claras. Es que la gente está dejando de viajar, no porque no se esté promoviendo el turismo, sino porque tiene miedo al contagio. Y eso, en ese sentido, pues vamos a tener que ver cómo vamos operando con cuidado con ello. Volviendo, secretario Arturo, a lo que planteabas del 4.6, para explicar esto dijiste si tenemos vacuna. ¿Qué quiere decir si tenemos vacuna? Si no la tuviéramos, ¿en qué estás pensando? No. A ver. El 4.6 está estimado sin tener vacuna. Sin tener vacuna, perdón. El tema de la referencia que nosotros hacemos a la vacuna, y digamos hemos venido construyendo muy bien los escenarios, es si por ejemplo hubiera una vacuna. Pues primero un tema que aclarar, Javier. Sí. Cuando la gente, a nosotros nos queda claro que la economía no va a regresar a trabajar en las condiciones usuales mientras estemos operando con el COVID, ¿no? Sí. Entonces, muy bien. Lo cual no quiere decir que no está operando, pero está operando en condiciones inusuales. Ajá. Luego, usualmente se habla de 3 vías a través de las cuales se puede resolver el COVID. Que se encuentre una medicina, una cura, que nadie está apostando muy fuerte por eso, que se encuentre una vacuna, y muy al inicio sobre todo se hablaba de la llamada inmunidad de rebaño. Sí. La llamada inmunidad de rebaño requiere más o menos que el 70% de una población se haya contagiado para que ya no se pase al otro 30%. El 70% de la población de México son 90 millones de habitantes, y las posibles pérdidas humanas asociadas a que hubiera 90 millones de personas a que les hubiera dado el COVID es inaceptable, y por eso vamos a tener que seguir siendo cuidados. Entonces la salida para nosotros es la salida a través de la vacuna. Sí. Todo apunta, a pesar del tropezoncito que tuvo AstraZeneca hace un par de días, que se puede tener algunas vacunas ya aprobadas en el mundo en enero, pero después viene el problema de cómo producirlas y cómo empezarlas a distribuir y a quienes les llegan. En todos lados, a los primeros que se les va a empezar a dar son a los que son más expuestos, que son médicos, enfermeras, etcétera. Bueno, esto nos hace pensar que si las cosas salen bien en este escenario, pues tal vez empiecen a aplicar de manera masiva las vacunas hacia junio, julio del año que entra.
Es en esas condiciones cuando la economía verdaderamente va a poder hacer un cambio del switch y venir a operar más o menos como estábamos en enero o febrero. Ajá. Pero el escenario que corrimos no depende de eso. Muy bien, sí, que queda claro. A ver, siguiente tema que encuentro que se habla mucho de él y que incluso nosotros platicando con especialistas que tú conoces, se puso en la mesa. ¿No será muy optimista el $42 precio por barril o crees que está en función de la época del año que viene junto con una mediana recuperación del mercado? ¿Ahí qué alcanzas a apreciar, Arturo? Bueno, mira, en realidad el viernes, el jueves estuvo 49.5, o sea, no estábamos muy lejos. Arabia Saudita decidió bajar los precios el viernes y por eso llegamos ahora a estar a 37. Pero esto va a depender, como siempre en el petróleo, de dos componentes. En la medida en que la economía sí va aumentando, a pasos paulatinos, pero sí va aumentando, sí va a venir incrementando la demanda. Todo así depende de que también se pueda controlar la oferta. Como recordarás, hubo una mini guerra de precios entre Arabia y Rusia en abril que llevaron los precios al piso, literalmente al piso. Pero digamos, si esta pregunta me la hubieras hecho el jueves, pues los precios estaban prácticamente en 42, entonces claro, no puede pensar que eso es optimista o no. Ahora, más allá de las opiniones que uno pueda tener, los futuros de los precios, cuando nosotros calculamos esto, pues estaban en ese rango. Sí. Oye, en lo que corresponde al consumo de parte de los ciudadanos, está un cuanto tanto retraído, aunque avanza, ¿no? Pero te diría, ¿esperas algo en el segundo semestre, siendo que es un semestre que se distingue en algún sentido por un mayor consumo que el primero? Viene el Buen Fin, que ahora es buena semana, vienen las fiestas de fin de año. ¿Ahí qué se contempla respecto al consumo ciudadano? Mira, claramente estamos esperando, o sea, ¿cómo estamos esperando que sea la actividad económica a lo largo de los 4 trimestres de este año, ¿no? Sí. El primer trimestre, antes de que apareciera el COVID, fue prácticamente de cero, aunque sí ya hubo en el primer trimestre ciertas restricciones asociadas al COVID. Por ejemplo, recordarás que las clases se suspendieron el 23 de marzo, la última semana de marzo, y no el 1 de abril, etc., ¿no? Pero la caída más drástica fue la del segundo trimestre, que fue de 18.7%, ¿no? Nosotros estamos pensando que tal vez va a estar el tercer trimestre más por ahí de algo entre el 6 y el 7, y sí, ya una caída mucho menor, alrededor del 3.5 para el cuarto trimestre. Efectivamente hay todas estas épocas de festividades, puentes, etcétera, que contribuyen al consumo, pero sobre todo lo que va a contribuir al consumo es que algunas de las personas que perdieron empleo, algunos de los negocios que están operando en condiciones muy endebles o que todavía están cerrados, pues porque hay algunos que están cerrados, puedan reabrir. Eso es lo que va a permitir que el ingreso empiece a fluir entre las empresas, entre las personas y que se traduzca en consumo. Como sabes, se jugó a ganadores y perdedores un poco con el presupuesto. Ganadores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Fonatur, Turismo, la Secretaría de Salud, ¿no? Y también en algún sentido la Secretaría de Educación Pública. Los perdedores, si nos atenemos a esta analogía, Arturo, ¿pierden mucho o logran estar bien en la medida de las posibilidades como Secretaría del Trabajo o alguna secretaría de estas en función del momento que se vive? Ahí, ¿cuál fue el criterio? Mira, sobre todo la Secretaría del Trabajo, si cosa aparte, ya te digo por qué, sobre todo donde hubo restricciones son en las áreas que tenemos, que ahí incluye Hacienda, fundamentalmente responsabilidades administrativas que no impactan de manera directa a los ciudadanos. Función pública, Presidencia de la República, la propia Hacienda. La Secretaría del Trabajo, la disminución en su presupuesto, nada más se explica en realidad porque tiene un programa muy grande, el programa de jóvenes construyendo el futuro, que se entra la nueva generación una vez que sale la anterior y por eso tiene un desfase. Pero los grandes ganadores en el presupuesto, primero que todos, es el sector salud, por diversas razones. Sí. La más obvia es porque estamos en una contingencia muy clara sanitaria con el tema del COVID, pero la segunda, y esta fue una parte de la discusión que el COVID detonó, era el generar una reflexión profunda de si teníamos que empezarle a invertir más en el serio al sector salud.
Y a partir de un par de hechos muy claros. Por ejemplo, se contrató 50,000 trabajadores de la salud, profesionales de la salud adicionales para enfrentar el COVID, y alguien en algún momento, de manera muy muy obvia, preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar cuando el COVID desaparezca? Ya se van a cancelar esos contratos, y nosotros pensamos, y el presidente fue el que encabezó esta discusión, que si ya íbamos a reescalar los servicios de salud del país, había que mantenerlos ahí y empezar a construir a partir de ahí para seguirlos fortaleciendo. Entonces, eso es lo que se ve fundamentalmente en el sector salud, donde tiene un incremento de 9.2% nada más la Secretaría de Salud del presupuesto. Después, en inversión es muy importante, la parte de la inversión trae un incremento del 5%, y nuevamente tiene que ver, entre otras cosas, con la contingencia económica. La inversión que hace el gobierno detona otras actividades de todo empleo, y lo que se ve en algunos rubros de seguridad sobre todo está asociado a la Guardia Nacional. Lo que se ve en Sedena, curiosamente, Javier, no necesariamente son servicios de defensa nacional. Hay que recordar que la Secretaría de la Defensa Nacional está construyendo el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, el monto importante de incremento en realidad es para la construcción del aeropuerto, que ya es un aeropuerto militar, por eso es que por lo cual la Sedena lo está construyendo ahí. A ver, nada más una breve reflexión, si no te importa, Arturo. El tema Secretaría de Educación Pública, a pesar de que no estamos yendo a clase, pero hay un gasto también obvio en función de el aprendizaje a distancia. Sí, por supuesto, y hay, digamos, la Secretaría, la SEP se está teniendo que reimaginar completamente, ¿no? Por ejemplo, hay gastos asociados a la capacitación de los maestros, usualmente la capacitación in situ. Ahora se tuvo incluso que adelantar para capacitarlos para que pudieran dar clases a distancia, etcétera, ¿no? Así yo creo probablemente el sector más impactado, y además el sector que más impacta también la vida familiar y la vida laboral, porque no solamente cuando los niños van a la escuela de manera presencial están aprendiendo, sino que también, por ejemplo, cuando los adultos salen a trabajar. Ahora, además del COVID que restringe las posibilidades de trabajo, pues a algunos de los adultos de la casa o a través de familiares y amigos, pero se están teniendo que hacer arreglos para que alguien esté con los niños mientras están tomando clases. Sí. Claramente es un sector que tenemos que cuidar, primero porque el futuro de México en más de un sentido está ahí, pero también es porque probablemente es el que más ha sido afectado en su cotidianidad. Oye, viene finalmente, Arturo, un toma y daca del cual conoces, que será que cuando presenten el presupuesto empezarán los diferentes sectores a decir, oye, dame más, pienso en universidades, pienso también en algunas dependencias, tenemos elecciones, el INE seguramente pedirá más en función de que ahora hay un proceso incluso de reelección. ¿Esta parte cómo la piensan enfrentar? Bueno, la parte de las universidades no, porque tomamos una decisión que yo fui partícipe del grupo que lo estuvo impulsando y que el presidente aceptó de manera inmediata, que fue, a pesar de que los presupuestos están disminuyendo, nosotros le estamos manteniendo el presupuesto en términos reales a las universidades públicas, de tal forma que el ajuste se está haciendo en otro lado para que las universidades públicas no pierdan ni un solo peso. Muy bien. Yo he hablado con algunos de los rectores, agradecen mucho el gesto, ¿no? Pero también es sintomático de lo relevante que es la educación superior al país en más de un sentido, ¿no? El INE, todos los órganos autónomos, Javier, tienen la capacidad de solicitar el presupuesto que quieran y nosotros no lo podemos tocar. Así es que ellos no pueden pensar en negociar más de lo que ya quieren porque ese número lo pusieron ellos. Sí. Pero nosotros no lo podemos cambiar, pero la Cámara de Diputados sí lo puede cambiar. Puede cambiar el presupuesto de todos los autónomos, incluyendo la propia Cámara y incluyendo de la Cámara de Senadores. En todo caso, esta negociación, si se da, no va a ser con nosotros. Yo creo que con relación a las elecciones, la discusión que está muy claramente en los medios es de si es prudente, sobre todo en una coyuntura como la que tenemos, tener grandes gastos de campaña,
y más aún, ¿qué tipo de campañas puede haber en una contingencia sanitaria como esta? O sea, claramente no deberían ser grandes mítines, Sí. etcétera. Entonces sí, como tú tienes razón en el sentido de que siempre hay una discusión muy fuerte, el presupuesto no es menor, pero lo que yo sí he alcanzado a percibir, Javier, es una clara conciencia de muchos sectores y de los legisladores Sí. de que estas son circunstancias muy especiales, de que hay poco espacio de maniobra y de que hay temas muy claros que se tienen que privilegiar, como el presupuesto para la salud. Sí. Bueno, no alargo más, pero a ver, si se puede en breve, te diría, muchas quejas de la disminución en el presupuesto en materia de cultura. ¿Es correcto eso o cuál es la mirada del secretario de Hacienda? Mira, el presupuesto de cultura aumentó, pero está sobre todo asociado a un proyecto, el proyecto de Chapultepec. Yo creo que es algo a lo que nosotros tenemos que ser extraordinariamente sensibles. Yo me pronuncié Sí. por eso mismo hoy en mi cuenta de Twitter, pero también quise de manera muy tangencial hacer referencia que para algunos aspectos de la cultura hay recursos que no están en el presupuesto. Hice referencia explícita a esto de Fiarte, de Cine, tú lo conoces, alguna vez lo hablamos. Sí. Esos recursos no están directamente asociados en el presupuesto y lo que tenemos que hacerlos es fortalecerlos. Y he estado permanentemente hablando con la secretaria Frausto, y si resulta en algún momento que son insuficientes realmente para hacer labores de preservación, de fomento a la cultura, pues yo creo que siempre hay posibilidades de hacer un esfuerzo adicional, ¿no? La Sí. cultura es central como la educación, ¿no? En la formación Sí. de los mexicanos, en el proceso de fortalecimiento de nuestra identidad, etc. Sí. Sí, además debo de ponderar toda esta idea que tienes y que has desarrollado en materia de cine, ¿no? De cómo se pueden hacer la producción de películas, que ese es un asunto que está al pie del cañón. A ver, dos preguntas finales, Pero, ahora Javier, sí. ¿me permites aprovechar lo que me dijiste? Claro que sí, adelante, Por Arturo. cierto, hoy se anunció que abre el Museo Rufino Tamayo. Sí. El fin de semana, el martes, abrió el Museo de Bellas Artes con una exposición fantástica. Sí, de Modigliani, ¿verdad? De Modigliani. Entonces, sí hay cultura, está ahí, y ojalá que los mexicanos nos podamos dar un espacio para ir a visitar estos espacios. A ver, si tú puedes ir, va a estar difícil, ¿no? En algún momento me voy a escapar, no me queda muy lejos. Bueno, a ver, 12 eran finales. Uno me lo hacen amigos queridos, entrenadores y deportistas de alto rendimiento. ¿Qué va a pasar con el deporte sabiendo que el año que entra van a ser los Juegos Olímpicos y se nos van a juntar con centroamericanos y panamericanos? ¿Ahí qué han pensado? Hablo del deporte organizado. Sí, yo mismo curiosamente le he dedicado mucho tiempo a eso y he estado hablando, tuve un par de reuniones con Ana Guevara. Primero hay que buscar cómo se va regresando poco a poco los deportistas al entrenamiento. Ana es muy prudente en el sentido de que hasta que haya fechas precisas no quiere exponerlos. Ya hubo una de las primeras personas en contagiarse de COVID en México fue una competidora de arco que estaba... Sí, Mariana Otero, creo. Así es, sí. Entonces está siendo muy prudente. Claro. Pero les estamos teniendo algunas sorpresas y a lo mejor ya me estás obligando a hacer una incidencia. En la medida en que el Centro Nacional de Alto Rendimiento ahora está vacío, las vías Tlalpan, etcétera, estamos trabajando con la CONADE para hacer un remozamiento y dejarles instalaciones de altísimo nivel, de primer nivel, a los que son los deportistas de alto rendimiento. Eso es importante. A ver, para cerrar ahora sí, te lo juro, Arturo, leyendo a alguien como Rolando Cordera, como gente que tú conoces bien, hablan del sentido de cómo se organizó el presupuesto. ¿Se hizo ahora de una manera diferente en relación a los antecedentes, a otros? ¿O por qué se pone en la mesa ese tema? No, mira, primero hay ciertos temas incluso hasta legales, ¿no? El presupuesto en México se opera de manera muy distinta a como se opera en otros países. Se empieza primero por determinar con cuánto se va a contar, sí, y después se determina cuánto se va a gastar. Entonces primero el tamaño de la bolsa es lo que se fija. Y claramente sí hubo algunas prioridades que son distintas de otra época. Las más obvias son las que ya hemos hablado, los temas de salud. En un país como México, por ejemplo, también donde el 60 y tantos % de la población
trabaja en el sector informal, donde prácticamente el 49% de la población vive en condiciones de pobreza, y donde estos sectores eran claramente vulnerables a los impactos económicos del COVID, pues teníamos que fortalecer toda la red de protección social, los programas de adultos mayores, los programas de discapacitados, las becas, etcétera, ¿no? Porque esos son justo programas que están fundamentalmente dirigidos a estos sectores. Entonces, claramente todo esto estuvo en nuestra mente al momento de estar preparando el presupuesto. Pero no fue un presupuesto sencillo, Javier. Sí, claro, lo imagino. Hay muchos menos recursos de los que se puede contar en un año normal. Fue muy retador. Sí. Bueno, pues supongo que ya no vas a hacer ejercicio los sábados, ¿verdad? Pues ya no me da mucho tiempo. Bueno, Arturo, te agradezco la conversación. Muy buenas noches. Gracias, Javier. Un abrazo. Para ti, gracias. Secretario de Hacienda y Crédito Público.